Aquí estamos de nuevo, dispuestos ya a internarnos más en los sacrificios posicionales. En esta segunda lección vamos a enfocarnos en el tema del dominio sobre un color. Bajo este concepto deseamos sacrificar material, usualmente la calidad, normalmente nuestra torre por un alfil contrario. Entregar una pieza de mayor valor, la torre por un alfil. ¿Qué tiene que ver esto con dominio sobre un color? Y, por cierto, ¿qué es dominio sobre un color? Dominio sobre un color significa ganar un control total sobre uno de los dos colores de las casillas del tablero. Por ejemplo, si le quitamos el alfil de casillas claras a nuestro oponente, ganaremos un gran dominio de las casillas claras. Si le quitamos el de casillas oscuras, ganaremos dominio sobre las oscuras. El alfil se lo quitamos sacrificando nuestra torre. Normalmente este tipo de estrategia funciona muy bien cuando tu oponente ya ha establecido sus peones en casillas de un color específico. Por ejemplo, cuando todos los peones del oponente se han puesto en casillas oscuras, sus casillas claras se debilitan. Se puede entonces acentuar esa debilidad si el alfil de casillas claras desaparece. Y es por eso que en este tipo de posiciones es una gran idea sacrificar nuestra torre por el alfil correspondiente. Para ilustrar claramente de qué estamos hablando, vamos a empezar por examinar la posición que tenemos al frente. Es el turno de las blancas. Es una partida en la que yo estaba de espectador por casualidad. Lo interesante es que cuando vi esta posición, me pregunté si el jugador de las blancas haría el movimiento obvio alfil por A8. En términos del saber común, pocos dudarían en tomar la torre con el alfil porque se estaría ganando material. Tomar una torre con una pieza menor es una de las primeras formas de ganar material que nos llama la atención cuando aprendemos a jugar el ajedrez y desde ahí se nos queda grabada en la mente hasta convertirse en algo automático. Sin embargo, lo más interesante es que en esta posición hacer eso es en realidad un grave error. El jugador de las blancas en esa partida no resistió a la tentación. Torre por A8, siguió. Y ahora para ti, que conoces el tema de nuestra lección, salta a la vista el vacío que ha dejado el alfil de casillas claras al desaparecer de G2. Las negras tienen un total dominio de las casillas claras ahora. Su plan para los siguientes turnos es muy sencillo. Desplegar el alfil en B7, sobre esa larga diagonal, y trabajar en conjunción con la dama. Observemos cuán sensibles son las débiles casillas alrededor del rey blanco. Incluso el peón G4. No hay un alfil que les pueda defender. Las negras van a jugar a explotar este hecho. Adicionalmente hay otra razón de que el ataque de las negras sea más fuerte, y es que el otro alfil está perfectamente posicionado en D4, también atacando al flanco del rey blanco. Caballo E3. Un movimiento lógico que busca que el caballo haga algo, ojalá en defensa de su rey. Y las negras siguen con su plan. Alfil B7. Dama E2. Dama C6. Aquí de inmediato se plantea una amenaza simple de jaque mate en H1. Realmente no hay muchas opciones de defensa, el único movimiento lógico sería F3, el cual daría la oportunidad a las negras de por lo menos tomar dos peones. Aún así, para efectos ilustrativos, quiero mostrarte que incluso aunque las negras sigan con un movimiento normal, es decir, que por ahora se nieguen a tomar el peón de F3, y aunque tomarlo no tendría nada de malo, si jugaran por ejemplo torre de 8, la mala situación para las blancas no mejoraría. Cada alfil de las negras, tanto el de D4 como el de B7, son mucho más fuertes que las torres blancas. Estas dos torres no tienen columnas abiertas y son totalmente inútiles. Hay que recordar que las torres se vuelven piezas muy pasivas cuando no tienen líneas.
Puedes tener la calidad de más, pero si tu torre no tiene el camino despejado para jugar, las piezas menores de tu oponente serán superiores. A veces es el caballo y a veces es el alfil, como en este ejemplo. Entonces, torre de 8 sería una buena opción, pero las negras decidieron capitalizar su ventaja de inmediato, tomando aquí en F3. Intercambio de damas y alfil por F3. Vemos que el peón de G4, una de las debilidades de color que nombrábamos, está atacado, pero también la torre en D1. Por eso tiene que protegerse y se puede jugar alfil por G4. Las negras han ganado otro peón y finalmente ganan la partida. En esta posición el material ya está equilibrado. Las negras tienen dos peones más un alfil por la torre, pero la posición negra es superior y probablemente ganadora gracias a los fuertes alfiles. El plan negro para continuar es muy claro. Utilizar estos 4 peones en contra de los 2 de las blancas para avanzarlos y crear algún peón pasado y ganar en el final. Este ejemplo nos ha servido para ilustrar que no siempre es buena idea cambiar una pieza menor por una torre. No hay que dejarse llevar por la tentación de ganar la calidad, hay que evaluar bien. En la posición inicial no era apropiado tomar en A8 porque se desataba un ataque del rival sin opción de contrajuego. Antes que nada las blancas debían conservar su alfil de G2 para impedir que su oponente ganara el dominio sobre las casillas de ese color. Pasamos a ver un segundo ejemplo. Ya sabes que las partidas clásicas nos ilustran muy bien los conceptos estratégicos. Esta es una partida de Bent Larsen con las piezas negras jugada en 1964. La posición es muy curiosa. Es el turno de las negras, quienes tienen un alfil que se ve muy fuerte sobre la diagonal, larga. El gran problema para las negras en esta posición radica en que el resto de sus piezas no respalda la labor del alfil de G7 en un posible ataque. Quiero entonces que pauses el video y pienses un poco. Observa qué plan o concepto podrían usar las negras para activar sus piezas y conseguir el dominio sobre un color. Obviamente a las negras les vendría de maravilla ganar el dominio de las casillas oscuras para aprovechar su alfil de G7. Además, como explicamos antes, dado que casi todos los peones blancos se encuentran en casillas claras, si se lograra eliminar el alfil blanco de casillas oscuras, las negras ganarían el control absoluto de este complejo de color. ¿Cómo se puede concretar esto? Torre C5. A Larsen se le ocurre este movimiento que es sencillamente brillante. No hay nada más que decir. La dama blanca queda atrapada y entonces se les obliga a entregar el alfil. Alfil por C5 y D por C5. Se recaptura con el peón porque obviamente se necesita la dama para ir al ataque del rey blanco. Examinemos qué ha cambiado en la posición. Las negras entregaron una torre por un alfil, pero en esencia hay dos cosas importantes. Primero que todo, de repente la dama negra ha ganado espacio. Ahora puede ir a E5 o a F4 e incluso hasta G3 para ayudar al alfil de G7 en el ataque. Hay amenazas sencillas de mate, por ejemplo, en B2. El alfil solo no podría hacer mucho, pero con la dama es otra cosa, y con dominio sobre un color es una combinación letal. Dado que las blancas no tienen el alfil equivalente, que podría defender sus debilitadas casillas oscuras, el ataque negro será más fuerte de lo usual. Esto se relaciona con la segunda cosa importante, y es que obviamente al haber sido forzadas a entregar este alfil,
las blancas tienen una dificultad mayor para defenderse de los ataques que vienen. Un tercer factor también importante es que el ataque negro puede ser más fuerte debido a que la dama blanca está fuera del juego allí en B5. Esto es temporal, pero las negras pueden aprovecharlo. Si la dama blanca en cambio estuviera, por ejemplo, en C2, las posibilidades de sostener la posición serían mayores. En la situación actual, con la dama tan desubicada, el rey blanco está casi indefenso. Aún así, las blancas hicieron lo mejor que pudieron para defenderse en la partida. Jugaron aquí torre D5. Un buen movimiento profiláctico que evita que la dama negra entre por E5. Pero hay otras casillas buenas de entrada, como decíamos antes. F4 y G3, por ejemplo. Sigue E6 y dama por C5. Un buen movimiento defensivo que invita a las negras a intercambiar damas, lo cual definitivamente no deben hacer. Dama G3. Con esta jugada la torre blanca sigue colgando en D5. Se está amenazando también tomar el peón en G2 y toda la posición blanca tiembla. Porque al tomar en G2, la otra torre quedaría atacada. Además, el peón base de la cadena de F3 que quedaría también estaría atacado. Por ejemplo, pongamos un movimiento cualquiera de las blancas, acá, digamos. Dama por G2 haría todo lo que decíamos, amenaza esto y amenaza en B2. Entonces, en este punto, el ataque de las negras ya es muy fuerte. Si se jugara torre D2, como mínimo, las negras podrían jugar alfil H6 y clavar la torre. Y todas las amenazas nombradas anteriormente continúan. Incluso se podría tomar después lo mismo, el peón de G2. La ausencia del alfil de casillas oscuras se hace palpable. Ahí radica el mayor problema. Las blancas no tienen ninguna forma eficaz de lidiar con el ataque de las negras por todas esas casillas. Ante el dominio sobre un color de las negras, las blancas se ven maniatadas. Sin poder defender las casillas oscuras, pierden dolorosamente. Puedes ver la partida completa en el archivo PGN de esta lección. Para cerrar esta lección vamos a estudiar otra partida de Asaf. Él jugaba con las piezas negras aquí. Esta es una posición muy aguda. Las negras sacrificaron un peón en la apertura, pero sus piezas están supremamente bien posicionadas. La dama desde H4 ejerce una gran presión sobre la posición blanca. La torre está bien ubicada sobre la columna abierta presionando los peones F3 y F2. El alfil de G7 es muy bueno. Las blancas aquí hicieron un movimiento defensivo no aceptable que es F4. Con la idea de evitar que alguna de las piezas negras fuera a la casilla E5. Es ahora el turno de las negras, y estamos hablando de dominio sobre un color. Asaf logró encontrar en el tablero un buen recurso que le aseguró este dominio. Tenemos el alfil de casillas oscuras de G7. Entonces, si queremos crear un escenario de dominio sobre un color, este tiene que ser por las casillas oscuras. ¿Qué se jugaría con las negras aquí? Pausa el video y piensa por un momento. Espero que lo hayas hecho. Vamos por el sacrificio. Caballo por F4. Caballo por F4. Torre por F4. Alfil por F4 y dama por F4. Como resultado de los intercambios, las blancas tienen ventaja de la calidad. La torre por un caballo.
pero las negras dominan por completo las casillas oscuras. El alfil de G7 no tiene contraparte, y dado que los peones blancos no están bien ubicados para defender casillas oscuras, este alfil y el caballo, que también va a casillas oscuras, tienen total libertad. Movimientos como los que señalamos aquí son posibles. Y a la dama nadie puede tocarla allí en F4. Vemos que las piezas negras tienen completa libertad para moverse por las casillas oscuras. Las blancas están escasas de recursos para lidiar con esto. No existe el alfil de ese color y ni siquiera existe un caballo, hay que notar esto, con el que se podría controlar las casillas oscuras. Las blancas solo tienen el inútil alfil de casillas claras, que no sirve porque el ataque de las negras viene por casillas oscuras. Alfil de 5 siguió. Y en la partida real las negras no hicieron la mejor jugada. Hicieron aquí caballo E5 y permitieron que su oponente resistiera. Pero la jugada correcta era caballo D4, que crea amenazas como caballo F3. Las blancas se verían forzadas a jugar torre C3 para defender ahí. Si en lugar de esto quisieran tomar el peón de B7, el ataque negro sería mayor, porque la torre se movería a D8 o a F8 y la presión sobre la posición blanca sería devastadora. Entonces, torre C3 y aquí C6 sería un movimiento muy simple pero efectivo, después del cual la posición blanca colapsaría. Porque luego de que el alfil amenazado se retire de D5, el peón de E4 quedará colgando. Las piezas blancas quedan sueltas. Es muy probable que muy pronto se pierda material. Una variante para ilustrar esto sería alfil B3, dama por E4. No se podría hacer re F1, porque esto sería mate. Y ante rey D2 debe haber varias formas de ganar, pero una sencilla sería el simple alfil H6 jaque, donde este rey tiene inhabilitadas todas las casillas y tendrían que entregar material para evitar el jaque mate inmediato. De todas formas se perdería rápidamente. Volviendo a la posición inicial, luego de que se ha jugado F4, tenemos que entender que para aprovechar el fuerte alfil de G7 y nuestras piezas bien posicionadas, teníamos que jugar caballo por F4. No solo para alcanzar la dominación de color, sino también para continuar con la iniciativa de ataque. Porque muchas veces vemos en las partidas de los estudiantes que cuando tienen un ataque fuerte con buena iniciativa, de repente se vuelven materialistas. Se antojan de tomar algún peón para recuperar el material que pudieron haber invertido inicialmente. De esa manera el ataque pierde su fuerza. Si estás atacando tienes que seguir atacando, no hay que detenerse. Porque con cada movimiento que retrase tu ataque, le estás dando más tiempo a tu oponente para que se defienda. Por ejemplo, si aquí las negras hicieran un movimiento normal como torre D8, por ejemplo, que pone en juego la torre que faltaba, las blancas ganarían un tiempo para jugar dama G4 y obligarían al intercambio de damas. Cuando se hiciera esto ya sin la dama, el ataque negro no va a tener la misma fuerza. En lugar de torre D8 tampoco tendría sentido tomar el peón de B2, porque este peón no tiene ninguna importancia en las actuales circunstancias. Para las negras lo importante es seguir atacando y creando amenazas. Ahora quiero hacer una observación adicional. Cuando sacrificamos la calidad,
No deberíamos pensar mucho en que es un sacrificio de material. Es mejor pensar en que es un intercambio de piezas donde intercambiamos nuestra torre por un alfil enemigo. No pensemos en que perdimos material. En la posición resultante, las piezas menores, el alfil y el caballo, tienen una libertad enorme de movimiento que sobrepasa por mucho a las torres blancas. Psicológicamente es una buena idea no pensar en que hemos sacrificado material, sino mejor en que hemos intercambiado unas piezas. Esto te puede dar más confianza para realizar este tipo de sacrificios en tus propias partidas cuando sea necesario. Espero que te haya gustado y lo recuerdes. Nos vemos en la siguiente lección.